En este segundo capítulo de nuestro programa sobre el impacto de la inteligencia artificial en la sociedad, voy a dar algunas definiciones sobre inteligencia artificial y voy a hablar sobre el desarrollo que ha tenido este campo de investigación en los últimos años. Si queremos hablar de inteligencia artificial, el primer punto es reflexionar un poco sobre qué es la inteligencia. La enciclopedia del MIT de Ciencias Cognitivas da esta definición. La inteligencia puede definirse como la capacidad de adaptarse, dar forma y seleccionar entornos. Dada esa definición de inteligencia, ahora podemos enfocarnos sobre qué es la inteligencia artificial. Empezaremos con una definición que nos dan Russell y Norvig en su muy famoso libro y que dice así: a diferencia de la filosofía y de la psicología, que también se ocupan de la inteligencia, los esfuerzos de la inteligencia artificial están encaminados tanto a la construcción de entidades inteligentes como a su comprensión. De esta manera, es importante subrayar aquí dos palabras. Construcción. Como tenemos una computadora, podemos construir entidades inteligentes. Y por otro lado, podemos usar la misma computadora para comprender cómo funcionan esas entidades inteligentes. Estas son dos palabras claves que tienen que ver sobre los objetivos, sobre los esfuerzos de la inteligencia artificial. Construcción y comprensión. Vamos a ver qué nos dice la enciclopedia del MIT en Ciencias Cognitivas. Esta definición fue dada por Jordan y Russell y dice así: hay dos puntos de vista complementarios de la inteligencia artificial. Uno, como una disciplina de ingeniería relacionada con la creación de máquinas inteligentes. El otro, como una ciencia empírica relacionada con el modelado computacional de la inteligencia humana. Entonces, nuevamente aquí tenemos dos enfoques que es muy importante tener presentes. Por un lado, tenemos la aproximación a la inteligencia artificial desde un punto de vista ingenieril, es decir, aquí lo que nos importa son resolver problemas, no importa cómo lo hagamos. Y por otro lado, tenemos una aproximación que se llama cognitiva, en donde la inteligencia humana es nuestra inspiración, porque nos interesa tratar de entenderla, de poder dar algunas explicaciones. Entonces, la aproximación ingenieril resuelve problemas usando estas metodologías, mientras que la aproximación desde el punto de vista cognitivo está interesado en reproducir al menos algunas partes de los procesos inteligentes que usamos los seres humanos para resolver problemas en general. Muy bien, ahora, ¿cómo surge la inteligencia artificial? Los primeros trabajos empezaron por ahí de 1943. Es decir, en aproximadamente 20 años, 23, van a ser 100 años de los primeros trabajos que se dieron de inteligencia artificial. En 1950, Turing propone su famosa prueba, la cual se ha vuelto muy popular en las últimas fechas. La prueba consiste en lo siguiente. Tenemos tres habitaciones. En una de ellas hay una computadora, en otra hay un sujeto que participa en este experimento, digamos, y en una tercera habitación hay un juez humano. Nadie se puede ver ni hablar entre ellos, están aislados, pero sí tienen una forma de comunicarse, que es a través de un teclado. Digamos que pueden chatear, para ponerlo en términos más modernos. Entonces, la prueba consiste en que el juez humano
inicia una comunicación con los otros dos participantes, es decir, la computadora y el sujeto, pero no sabe con quién está comunicándose. Empiezan a conversar sobre algún tema. Entonces, Turing dice que si el juez humano, después de estar en comunicación con ambas partes, las otras dos partes, no puede distinguir cuál es la computadora y quién es el sujeto, quién es la persona, entonces se puede afirmar que esa es una computadora inteligente. En 1952, Samuel construyó un juego de damas que aprendía cómo jugar. Imagínense ustedes, estamos hablando del 52, 1952. Ya entonces existía lo que hoy en día se conoce como Machine Learning, aprendizaje de máquinas. En este caso era para aprender a jugar damas. El término inteligencia artificial nació de un taller que se llevó a cabo en Dartmouth en 1956. En este taller participaron varias de las personalidades relacionadas con esta área de investigación, entre ellas Newell y Simon, y por ejemplo presentaron ellos un programa que demostraba teoremas matemáticos. Y Simon, por esas fechas, hace una afirmación que es importante recordar hoy en día sobre los alcances de la inteligencia artificial. Simon dice esto: sin afán de sorprenderlos y dejarlos atónitos, debo informarles lisa y llanamente que actualmente en el mundo existen máquinas capaces de pensar, aprender y crear. Además, su capacidad para hacer lo anterior aumentará rápidamente hasta que, en un futuro previsible, la magnitud de problemas que tendrán capacidad de manejar irá a la par con la capacidad de la mente humana para hacer lo mismo. Vean lo que está diciendo Simon en 1957. Está diciendo que las computadoras son capaces de pensar, aprender y crear, de ser creativas, y que muy pronto van a estar a la par con la capacidad de la mente humana. Es una afirmación muy, muy fuerte esta. Por supuesto, la realidad fue muy diferente, ya que al enfrentar problemas más complejos, pues las computadoras no pudieron lidiar con ellos y ello produjo una gran desilusión al respecto de la inteligencia artificial. En 1973, el gobierno británico del Reino Unido produjo lo que se llama el informe Lighthill, en el cual, basado en dicho informe, decidió eliminar el apoyo a las investigaciones en inteligencia artificial, ya que consideraban que no valía la pena invertir en ellas. Sin embargo, otras personas siguieron trabajando y en los 70 se desarrollaron lo que se llaman los sistemas basados en reglas y los sistemas expertos. En los sistemas expertos lo que tratan de hacer es recolectar el conocimiento de expertos en algún tema específico. En el capítulo anterior de este programa mencionamos, por ejemplo, un sistema médico de IBM que hace exactamente esto. Pero esto ya ocurría desde los 70. De hecho, en aquella época había un sistema muy famoso para el diagnóstico de infecciones sanguíneas, el cual fue relativamente exitoso. Recuerden, estamos hablando de 1970. También por esas fechas se crearon programas para comprender el lenguaje. La idea era que las computadoras pudieran comprender el lenguaje, sobre todo el escrito. Todo esto estaba basado en ideas e investigaciones de personas como Chomsky o como Lakoff.
En 1981, los japoneses anuncian su proyecto de quinta generación. ¿Qué es esto de la quinta generación? Lo que ellos afirmaban era que en 10 años, es decir, hacia finales de los 80, principios de los 90, usando el lenguaje Prolog, que es un lenguaje diseñado para la inteligencia artificial, tendrían máquinas totalmente inteligentes. Por supuesto, esto le dio un gran impulso al área, ya que ni los estadounidenses y ni los europeos, incluyendo a los británicos, se querían quedar atrás. Entonces decidieron volver a darle un impulso importante al área de investigación. De ahí saltamos a 1997, cuando IBM presenta al mundo su computadora llamada Deep Blue. Esta computadora jugó una serie de partidas de ajedrez contra Kasparov, sin duda uno de los grandes en la historia del ajedrez. Y por primera vez en la historia, la computadora derrotó a un campeón mundial de ajedrez. No es cualquier cosa, no es trivial, un campeón mundial de ajedrez. Aquí tenemos una fotografía que publicó El País justo antes de comenzar esta partida en 1997. De ahí saltamos al 2011, cuando la misma compañía IBM presenta su sistema Watson. Watson se empleó para participar en un concurso muy popular en Estados Unidos llamado Jeopardy. Y la computadora Watson ganó a los campeones, a los mejores en este juego de preguntas y los venció. También fue una gran noticia y aquí ven ustedes una imagen que sacó publicada el New York Times. Y por supuesto, llegamos a AlphaGo, desarrollada por Google DeepMind, por ahí del año 2016. AlphaGo se enfrentó al campeón de Go, que es un juego muy, muy complejo y que siempre por muchos años fue un reto para aquellos tratando de hacer sistemas inteligentes en el área de juegos. Aquí vemos una imagen publicada en el Scientific American de esta partida entre este campeón humano y la computadora de Google. En los últimos 20 años, lo que ha ocurrido es una digitalización de la información impresionante. Por todos lados vemos datos y datos y datos digitalizados. Es imposible ya que no digitalice nuestra información. Por ejemplo, en México, para pagar tus impuestos, tienes que hacerlo obligatoriamente en forma digital. Cada vez que hacemos una transacción con tarjeta de crédito, tarjeta de débito o un depósito de forma electrónica, todo eso queda digitalizado, queda grabado toda esa operación. Cuando uno va a sacar pasaporte, le toman a uno huellas, las digitalizan, le toman mucha información que queda grabada. En fin, hacia donde voltemos, siempre nos están digitalizando nuestra información. Ello ha llevado a una situación que nunca antes habíamos vivido en la historia. La cantidad de información disponible en forma digital. La disponibilidad de toda esta información digitalizada, cuyo potencial de comercialización es enorme, provocó que las grandes compañías tecnológicas impulsaran de manera importante el campo conocido como aprendizaje de máquina, es decir, Machine Learning, el cual permite explotar comercialmente todos estos datos.
La comercialización de esta información tiene consecuencias muy importantes para la sociedad. Hablaremos de ellas en el último capítulo de este programa.